Muy buenas. Video número 107 de movimiento ondulatorio. Vamos a demostrar la ecuación de velocidad de una onda que viaja en una cuerda. Vamos a pensar en una muy pequeña vibración, perturbación de un ángulo muy pequeño de una porción de cuerda. Entonces tenemos un delta de S, que es un delta de longitud de cuerda. Esa es una porción muy pequeña de cuerda, un desplazamiento, una oscilación muy pequeña. Tendremos entonces un delta de Y y un delta de X. El seno de teta se estará definido como delta de Y sobre delta de S. La tangente, pues delta de Y sobre X, y coseno como delta de X sobre S. Vamos a recordar series de Taylor y Maclaurin. Maclaurin se aproxima a cada una de estas funciones seno como pues series al fin y al cabo. Esta es la serie de Taylor, de Maclaurin, esta es la serie de Maclaurin y esta es la serie de Taylor. ¿Listo? Tomaremos la serie de Taylor, que nos aproxima mucho más. Entonces sería una sumatoria desde n0 hasta infinito, f de n de a sobre n factorial de x menos a la n. Entonces para seno, la serie de Taylor será x menos x a la 3 sobre 3 más x a la 5 sobre 5 menos x a la 7 sobre 7 y así sucesivamente. Esta es la serie de Taylor para seno y la serie de Taylor para coseno es esta que está acá. Entonces, la derivada enésima de la función n en a sobre n factorial de x menos a la n. Entonces, esta es la forma de la serie de Taylor, la que estemos allá, la que está allá, y ese es el desarrollo para seno y para coseno. La serie de Taylor de seno es esta que se encuentra acá, y la serie de Taylor para coseno es esta que se encuentra acá. Habíamos dicho que para valores de x muy pequeños, el coseno de x es prácticamente 1. Y como el ángulo también es muy pequeño, entonces el coseno de teta para ángulos muy pequeños también se aproximará a 1. De esa manera entonces, la tangente, que está definido como seno sobre coseno, se aproximará a seno de teta. O sea que el seno de teta para ángulos muy pequeños, para porciones muy pequeñas de cuerda, entonces podría aproximarse a la función tangente, que está definida como delta de Y sobre X. Tomamos ahorita la porción de la cuerda y vamos a hacer sumatoria de fuerzas. No solamente la vamos a hacer porciones de fuerza para Y, para X, sino también para Y. No solamente la vamos a hacer para Y, sino que también la vamos a hacer para X. Iniciemos con las X. Entonces tenemos una pequeña porción de cuerda, existirá fuerzas de tensión. Estas fuerzas tendrán componentes horizontales y tendrá componentes verticales. Estas componentes están en un valor X y estas componentes están en un valor X más delta de X, más este delta de X. Entonces, la sumatoria de fuerzas horizontales
será esta que es negativa más esta que es positiva. Esta que es negativa en la posición X y esta que es positiva en la posición X más delta de X. Y sería igual a masa por aceleración horizontal. Pero como las partículas del medio oscilan en forma vertical, entonces no existirá una aceleración horizontal. Así que esto se vuelve cero y estas dos son exactamente iguales. Entonces, esta fuerza y esta fuerza son exactamente iguales. Vamos a la sumatoria de fuerzas verticales. Esta es positiva y la que está en el punto X, acá abajo, es negativa. Esta es negativa, efectivamente, menos F seno de teta en el punto X, y esta es positiva, o sea, F seno en el punto X más delta de X, y eso es igual a masa por aceleración. Pero dijimos que seno de teta, para este caso en particular, donde son porciones muy pequeñas, ¿sí?, son X muy pequeños, son ángulos muy pequeños, el seno de teta se podía aproximar a delta de Y sobre delta de X. Entonces, esa derivada parcial de Y con respecto a X lo reemplazo como seno, y esa derivada parcial de Y con respecto a X lo reemplazo también por seno. Entonces me queda mi ecuación de esta manera. Vamos a dejarla ahí y vamos a recordarnos que es el μ, que no es sino una densidad lineal. Esa densidad lineal está definida como masa sobre longitud, así que μ por longitud pues sería la masa de la cuerda. Entonces mi ecuación, segunda ley de Newton, podrá ser escrita ahora de la siguiente forma. Esto lo dejo quieto, lo mismo que esto. Y esta masa la voy a reemplazar por μ por longitud. Y esta aceleración Y, pues no es sino la segunda derivada de Y con respecto al tiempo. Factorizo la fuerza, dejo primero el positivo, que es este de acá, y después escribo el negativo, me da acá. La longitud de la cuerda es lo que hemos llamado delta ds. Así que esta longitud, ¿cierto?, la puedo reemplazar por delta ds. Pero no nos apresuremos. Coseno el delta de x sobre delta ds. Pero como el ángulo es tan pequeño, yo puedo decir que prácticamente esto es 1. Porque si el ángulo es tan pequeño, delta de x sobre delta de s es prácticamente 1. Así que ese coseno yo lo puedo volver 1. Ahora bien, eso es para ángulos, por supuesto, muy pequeños. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta longitud delta de s la puedo llamar también delta de x, porque no hay grandes diferencias entre delta de x y delta de s para ángulos muy pequeños o para ángulos que tiendan a cero. Entonces me queda de esta manera. Este delta de x, como aquí está multiplicando, voy a pasarlo a dividir. Y esto me recuerda a un límite. Y como sabemos que estamos acercando a cero el ángulo, entonces si voy al límite de delta de x cuando tienda a cero, esto me queda una derivada. Y esto es una derivada. Esto es una derivada de y con respecto a x. Pero como ya tengo una primera derivada, así que esto sería la definición de la segunda derivada. Entonces, lo planteo
Vamos a la del límite. Cuando delta de x tiende a 0, entonces ya tengo una primera derivada parcial. Por definición límite, entonces ya sería una segunda derivada. Entonces de multiplicar voy a pasarlo a dividir. Lo paso a dividir. Y después esto, como me va a quedar solo, está sumando, pasa a restar. Y entonces encuentro una ecuación diferencial que le llamo B, porque ya teníamos en el anterior video otra ecuación diferencial que se asemeja mucho. Esta es la ecuación diferencial que obtuvimos para una onda viajera, porque en el anterior video, en el video número 6, encontramos la función de onda a partir de una ecuación diferencial. Entonces encuentro estas dos. Entonces yo podría dividir esas ecuaciones diferenciales. Entonces, si paso este factor a ambos lados de las ecuaciones B y A y divido, entonces, ¿qué voy a encontrar? Que esto y esto es exactamente igual. Entonces, si encuentro que el mu sobre la fuerza de tensión es igual a 1 sobre la velocidad de propagación. Eso lo hice dividiendo A con B. Por supuesto, antes de hacer la división, tengo que despejar para que no me salga una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, despejo la velocidad al cuadrado y me queda que la velocidad al cuadrado es igual a la fuerza de tensión sobre U. Esta es la relación más importante, que si no quiero el cuadrado, pues le saco raíz. Y esta es la demostración que hemos tratado de hacer en este video acerca de la velocidad de propagación en función de la raíz de la fuerza de tensión de la cuerda y la densidad lineal o el cociente entre la masa y la longitud. No se les olvide que la U es la velocidad de fase o de propagación de la onda, F es la fuerza de tensión del medio, que después lo vamos a cambiar por el módulo de Young o el módulo de elasticidad volumétrica cuando sea una onda mecánica longitudinal, y la densidad de masa lineal, esto es cuando es una onda mecánica transversal, una cuerda por ejemplo, pero cuando son en una onda sonora, que es una onda mecánica longitudinal, esa fuerza de tensión podrá ser reemplazada por el módulo de elasticidad o el módulo de Young o el módulo volumétrico si es un líquido o un gas, y esta densidad de masa lineal, el mu, se puede reemplazar por la densidad del material. Hasta aquí fue el video número 7, en donde demostramos la velocidad de propagación de una onda en una cuerda y la proyectamos también a la velocidad de propagación de una onda no solamente en una cuerda, o sea, una onda transversal, sino también en una onda longitudinal.